El licenciado Facundo Ahumada, director de Acros Sport Nutrition, entrenador de deportistas de resistencia, presenta herramientas de trabajo para mejorar el rendimiento. Muy bien, y como decíamos, sí, tenemos al licenciado Leonardo Ahumada, Facundo Ahumada, perdón, en línea. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Facundo, todo bien. ¿Y vos? No, muy bien, muy bien. Córdoba, bien. Sí, un poquito frío y estamos listos para introducirnos en la pregunta que habíamos planteado. Del método de entrenamiento de continuos intervalados. Exacto. La pregunta, no sé si quieren que larguemos. Por favor, te escuchamos con atención. Aprovechar el tiempo al máximo. Y bueno, la pregunta que planteamos era en cuáles situaciones específicas es apropiado utilizar métodos continuos y en cuáles utilizar métodos intervalados. Sí. Esa pregunta la vamos a dejar para el final y vamos a, primero, que me parece importante, definir qué es un método continuo y qué es un método intervalado. Y es bastante simple, porque un método continuo es un método en el cual nos ejercitamos en forma continua, sin detenernos, sin hacer ninguna pausa y sin hacer ningún intervalo, precisamente. Y el método intervalado consiste en hacer repeticiones de un determinado tiempo y a una determinada intensidad, que son alternadas por pausas, ¿no es cierto? Uno puede hacer 2 minutos de trabajo, por ejemplo, de carrera a una determinada intensidad, o de natación o de ciclismo, y interrumpir esa repetición, hacer una pausa, y después volver a introducir otra repetición. Eso esencialmente es lo que es un método intervalado. Estos métodos, por lo que se conoce habitualmente, se hicieron muy famosos en las Olimpiadas de Helsinki de 1952, donde Emil Zatopek fue un corredor muy exitoso, ganó los 5.000 metros en la pista, los 10.000 metros en la pista, pedestrismo, ¿no? Y los 42 kilómetros. Fue realmente un hito en la historia, y fue la primer maratón que corrió Zatopek. La frase que es interesante citar de él, y la voy a leer textual, es que a él parece que le planteaban que cuando yo era joven, cuenta él, era muy lento, por lo que pensé, ¿por qué debería correr despacio si yo ya sé correr lento? Debo aprender a correr rápido practicando correr rápido, por lo que corrí 100 metros rápido y la gente me decía, Emil, estás loco, estás entrenando para ser un velocista, no tienes ninguna chance. Yo dije, sí, pero si corro 100 metros 20 veces, esos son 2 kilómetros, y ya no es una sprint. Esencialmente, ahí de alguna manera está planteada la idea del entrenamiento intervalado que Emil Zatopek llevó a su máxima expresión, donde él llegaba a hacer sesiones de más de 30 kilómetros por día, partidas en repeticiones de 200 metros, por ejemplo, 100 repeticiones de 200 metros y 50 repeticiones de 400 metros llegaba a hacer Zatopek, con el objetivo de poder hacer la distancia, cubrir una distancia a una intensidad lo más elevada posible. En realidad por ahí se piensa, uno en el mundo del entrenamiento pensaba que esa intensidad era muy alta o que correspondía a una velocidad fija, y al parecer en un libro de entrenamiento muy interesante encontré que los tiempos de los intervalos eran bastante irregulares, y algunos eran caminatas y otros eran realmente corridos a intensidades muy elevadas, como por ejemplo hacer 400 metros en 65 segundos. Presencialmente la idea era partir era lo que planteaba Zatopek antes, ¿no? Tratar de recorrer la mayor cantidad posible, pero a una intensidad elevada, que es precisamente lo que te permite el método intervalado, ¿no? Al introducir pausas, te da la posibilidad de trabajar a una intensidad muy alta. En relación a una frase de Zatopek que me parece muy interesante, él plantea que no puedes subir al segundo piso sin una escalera. Si te pones objetivos demasiado altos, tu entusiasmo puede caer a la frustración. Trata de alcanzar objetivos razonables y gradualmente busca incrementarlos. Esa es la única forma de alcanzar la cima, plantea Zatopek. Me parece bastante interesante porque por ahí un deportista que recién empieza un programa de entrenamiento supone un techo o un objetivo demasiado alto, y al ver que no puede lograrlo termina abandonando el programa de entrenamiento. Por eso es mejor partir una temporada o un norte que nos proponemos en varios nortes más chiquitos o objetivos más pequeños, y a medida que uno lo va alcanzando va planteando nuevos objetivos. Algo que es válido
plantear en relación a los métodos intervalados es que parece que el pionero fue Frank Stamp. Él fue el que introdujo por primera vez esto, el método intervalado, y él fue el entrenador de Sir Roger Bannister, que fue el primer ser humano en bajar los 4 minutos en la milla. Es bastante interesante, en algún momento podemos dedicar exclusivamente un bloque a hablar de Sir Roger Bannister, porque era un estudiante de medicina que tenía muy poco tiempo para entrenar y bueno, logró un hito en la historia que fue, bueno, hacer la milla, o sea, los 1.609 metros, en menos de 4 minutos, ¿no? Al parecer Frank Stamp, este hombre que fue el pionero de estos métodos de entrenamiento, estaba viajando en la Segunda Guerra Mundial para Canadá y bueno, tuvo un accidente el barco y en el frío, en el mar frío y ante una situación límite, él se dio cuenta que el cuerpo humano era capaz de lograr cosas impresionantes, ¿no? Entonces, parece que eso también lo inspiró a introducir métodos intervalados en sus deportistas para buscar, sobre todo, y eso es muy interesante, un estado mental diferente y poder llegar a someter al cuerpo a un estrés que uno que no está acostumbrado, ¿no? Esa es esencialmente el objetivo que se plantea Stamp, ¿no? El pionero de estos métodos. Y también vale la pena, ya en alguna sesión también podemos llegar a hablar de lo que implica, ¿no? Todo lo que es la mente y todo lo que tiene que ver con el rendimiento, porque realmente es muy interesante y hay bastantes teorías que hablan acerca de ello y también merece la pena tratarlo. Pero bueno, hola, te habla Leonardo Seirefeld, deportólogo. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece muy interesante. Yo creo que todo es un tema, el tema de la especificidad del entrenamiento deportivo, pero también debe ser muy interesante para la gran audiencia, para la gente, ir de lo particular a lo general, como también de lo general a lo particular. Estos son sistemas de entrenamientos específicos, variaciones para logros determinados. Yo me pregunto a la gran audiencia que escucha, que yo ni siquiera salieron a caminar o a correr, cómo se le hace una planificación a un individuo sedentario, que es la gran masa de la población, porque estarás enterado que la población activa que hace deporte en la Argentina es menos de entre el 4 y el 6%, cómo iniciarlos en un programa de entrenamiento deportivo aeróbico que tenga que ver con la salud y el movimiento. O sea, hablar de la especificidad del entrenamiento deportivo es muy interesante para un deportista específico y nombrar los distintos métodos, pero creo que la audiencia que también escucha debe saber, y yo que camino 4 cuadras o 6 cuadras, ¿cómo empiezo un método o distintos planes de entrenamiento para empezar a moverme un poco más, ¿no? Bueno, nosotros como educadores y terapeutas, yo no solo soy profe y médico, sino que además soy psiquiatra, pienso que el gran punto es crear motivación de movimiento, crear vida, crear salud, iniciar a la gente, ilustrarla, porque imagínate que esto escuchado en la gente que ni siquiera camina 4 cuadras, por ahí se le hace un poco engorroso, ¿no? No, me parece interesante lo que usted plantea y directamente plantearlo directamente en un nuevo encuentro. Claro. Al respecto de lo que usted comenta, hay algunos estudios y eso es muy interesante que han, por ejemplo, comparado lo que implica hacer 30 minutos de ejercicio, lo que impacta hacer 30 minutos de ejercicio, por ejemplo, con una frecuencia de 6 días a la semana, y hacerlo, esos 30 minutos, partirlos en 6 sesiones de 5 minutos a lo largo del día, y lo que se ha encontrado, y eso es muy interesante en relación a lo que usted plantea, que se logran los mismos resultados. O sea, uno puede, lo importante es acumular el tiempo, pero uno puede partir la sesión, si uno, por ejemplo, no tiene tiempo, y partirla en pequeñas dosis de 5 minutos, y lo importante es acumular ese umbral mínimo de 30 minutos diarios, que uno ya puede lograr beneficios para la salud. Pero bueno, me parece que es para otro encuentro. Yo quería cerrar un poquito la idea con la que había empezado esto, no sé si... Sí, por favor. Pero bueno, le agradezco el aporte, Leonardo mucho gusto, muy lindo el tono, la tonada cordobesa. Le agradezco mucho el aporte, y bueno, seguro vamos a tener para intercambiar mucho, tanto por correo, por aquí, o por el medio que sea. Pero bueno, en relación a esto que venimos planteando por ahora, los métodos continuos deberían
uno debería ejercitarse en forma continua, trabajando hasta el 80 a 85% de lo que en el encuentro anterior nos denominamos velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad promedio en un test de 2 kilómetros, ¿no? Uno hace un test en la pista de 2 kilómetros, y los métodos continuos uno puede trabajar en forma continua hasta el 80-85% de esa velocidad. Cuando uno quiere pasar esa velocidad, ya lo que debería hacer es usar un método intervalado para hacer repeticiones y introducirle ciertas pausas para poder acumular volumen a estas intensidades más altas. Y bueno, y claramente eso tiene más aplicaciones para el deporte de competición, aunque también para el deporte recreacional, porque muchos deportistas recreacionales que quieren entrar en alguna carrera de aventura, en una carrera de calle, pueden llegar a hacer algún método intervalado. En relación a la respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado, bajo qué condiciones específicas es útil un método intervalado o un método continuo, y eso va a depender, ¿no? Va a depender de las características de rendimiento, de las características antropométricas, del nivel de rendimiento, del momento de la temporada, de los objetivos del deportista, y eso va a determinar si es conveniente, bueno, utilizar cualquiera de los dos métodos. Lo importante es que cuando se usa, cualquiera sea el método que se use, hay que tener en cuenta el volumen, que es el tiempo que dura el entrenamiento, la intensidad, la pausa, la densidad, que es la relación entre las repeticiones y la pausa, y tener en claro las adaptaciones crónicas buscadas con el trabajo propuesto, porque a veces se proponen trabajos, pero no se tiene claro qué se está buscando. Eso es muy importante para el entrenador o el deportista que lo hace, sepa qué está buscando con el método de entrenamiento que usa. Y también controlar las respuestas agudas del deportista que realiza el trabajo, es decir, las respuestas reales del deportista, porque a veces se piensa que se van a lograr las mismas respuestas que se ve en un libro, con un dado método aplicado a un deportista, no sé, de elite o Satopek cuando ganó la maratón, y eso es totalmente incorrecto, ¿no? La respuesta va a ser totalmente independiente del deportista que está entrenando. Y por eso es importante controlarlo. Y por lo tanto, como frase final, planteo tener cuidado de no aplicar métodos de atletas de élite en deportistas recreacionales o populares, ¿no? Y eso, es una cierro. Excelente aclaración. Y finalmente, bueno, dar mi contacto, fahumada@suplementosacros.com, acros con 2S, y el portal www.suplementosacros.com, ¿no? Los invito a entrar, hay artículos interesantes, y bueno, y cualquier duda que tengan me pueden contactar a mi correo. El correo, por favor, una vez más. fahumada@suplementosacros.com, acros con 2S. Te agradecemos muchísimo tu participación y te esperamos el sábado que viene. Un gran abrazo. Bueno, un saludo grande, ¿eh? Gracias Gracias a ustedes.